Sin cita previa, el podcast de Adara Sevilla Checkpoint. Un paraíso en el sur, bañado de arena y sol, y bajo el cielo azul, feliz voy a vivir. Allí estará nuestro hogar, con lindas vistas al mar, y si me miras tú, il sole e il mare, tu amore vicino a mí, y juntos veremos amanecer. Hoy ponemos encima de la mesa la diversidad y salud sexual en las personas mayores, edadismo y prejuicios, bullying transfóbico y espacios seguros, más de 65 años y una ITS. ¡Oh, vaya sorpresa! Y en este episodio nos presentamos sin cita previa en Arcos de la Frontera para charlar con nuestra querida Manolita Chen y su fundación. Conoceremos pinceladas de su vida y el cruising en los años del franquismo. No os lo perdáis, que empezamos. Bien, pues una semana más en este podcast, en Sin Cita Previa, el podcast sobre diversidad sexual y afectiva de Adara Sevilla Checkpoint. Josemi, Rafa, ¿qué tal estáis? Muy bien, cada vez mejor. Yo creo que ya vamos cada vez, en cada podcast vamos encontrando ya un poquito más Totalmente. nuestro hueco. Totalmente. Y muy contento. ¿Qué tal tú, Rafa? Deseandito. Con muchísimas ganas, como quien espera la feria, como agua de mayo. Igualito. Bueno, ¿a que no sabéis qué de temas vamos a traer hoy para el podcast nuestro? Entre ellos, bueno, tenemos muchos temas, ya tenemos aquí apuntadas mucha información. Entre ellas, vamos a intentar hacer una visión completa sobre la diversidad y la sexualidad en las personas mayores. Vale, ¿Os parece interesante? Interesante. Mucho. Y necesario. Muy necesario. De hecho, cuando las campañas o muchas de las campañas de información sexual, de prevención, de determinadas ITS, aunque van con un target, van dirigidos a un público concreto sexualmente activo, damos por hecho en nuestra sociedad que las personas sexualmente activas van a ser jóvenes. Sí. ¿Qué pasa con el sexo a partir de los 70, 80, 90? Estamos en una sociedad en la que cada vez vivimos más tiempo, afortunadamente, con más calidad de vida. Alguien de 60 años hace 50, 30 años es muy distinto a alguien de 60 años hoy en día. En todos los sentidos, también se autoperciben de una forma muy diferente. Y consideraba que era un tema importante. ¿Y sabéis algo más también? ¿Qué? Porque vi una noticia en una cadena nacional hace poco, en la cual sabréis que se informaba de que han aumentado los casos de ITS en personas mayores de 60 años. Lo que no me sorprendió la noticia en sí, pero a los presentadores del informativo sí que parecía sorprenderles, porque lo decían con un aire de sorna. Se estaban riendo un poquito. Nadie daría esa noticia en personas jóvenes que tienen una prevalencia en alguna ITS riéndose. La gracia, en el fondo, lo que les parecía gracioso es que las personas mayores, las personas de ciertas edades, follaran. Sí, mantuvieran relaciones. Creo que en general en personas mayores y en personas con algún tipo de discapacidad como que es un tema súper tabú. Y es como un tema del que no se intenta hablar, se le infantiliza de cierta manera como si no fueran seres sexuados y no pudieran seguir disfrutando de su vida sexual o de su vida amorosa. ¿Eso puede ser un tipo de prejuicios relacionados con, por ejemplo, el edadismo? El considerar... Sí, totalmente. Y yo creo que problemática aparte de estas bromas o cosas con las personas a nivel de salud también puede jugar factura. Si yo no pienso que una persona puede tener una vida sexual activa y no tengo en la mente en mi consulta que esta persona puede tener una infección de transmisión sexual, si no lo pienso no lo voy a diagnosticar nunca. Entonces creo que es importante y que creo que puede ser causa mucha de este aumento de infecciones de transmisión sexual en las personas mayores. Que si no diagnostico, no trato, no voy a cortar el vector de transmisión.
Claro. Por un lado tenemos esto que tú dices de que el profesional aquí quizás no está teniendo en cuenta que en esa edad se siguen manteniendo relaciones sexuales. Y por otro lado, en estos podcasts atrás veníamos hablando de la educación sexual. Claro. Estamos hablando de personas que si no nosotros nos entienden. quejábamos de la educación sexual que hemos recibido, estas personas menos todavía. Y en todo caso, siempre pensando que el preservativo está para la anticoncepción y muy poquita información Sí. hay Estoy para convencido las de que- ITS. Entonces, Sí. ya a cierta edad no tengo que preocuparme por si me quedo embarazada o dejo embarazada. Y entonces aquí ya nos despreocupamos y no hay nada más. Yo creo que en esas generaciones, además, incluso, además de que es inexistente la educación sexual, convencidos si nos quejamos en anteriores ediciones de las charlas en los colegios, no han tenido eso, y que cuando lo han tenido han sido simplemente con fines reproductivos y desde el miedo. Me Claro. explico. Yo recuerdo mucho a personas mayores de hace algunos años que la forma de educar sexualmente en las casas era advertir de las consecuencias si la chica de la casa traía un bombo, lo que se llamaba un bombo. Claro. Si traes un bombo te vas a enterar, o si traes un no sé qué. O sea que muchas veces la educación sexual se reducía a ese tipo de experiencias, ¿no? No sé lo que pensáis o qué os encontráis o qué... Claro, en este caso hablábamos de esta situación en concreto de anticonceptivas y cómo las personas ya de esta edad no pueden quedarse embarazadas. Lo poquito que habían aprendido con respecto a educación sexual ya no tienen que estar ¿Tú crees que pendientes. tuvieron educación sexual en su juventud? Por eso digo que lo poquito, vamos, y cuando digo educación sexual, a lo mejor me refiero a ese una adiestramiento. frase desde Claro. el miedo. Desde el miedo, en, adiestramiento de las consecuencias y poco más. sí. ¿A qué edad pensáis que empieza la sexualidad? ¿A qué edad pensáis que el ser humano, que las personas, nos iniciamos en aquello de la sexualidad? Yo lo tengo claro. Adelante. Contexto. Sí, por favor. Yo digo que antes de nacer. Antes de nacer. Y esto es algo que suele chocar mucho la respuesta porque por esto de cuando hay que empezar la educación sexual, se piensan que en preescolar o en la guardería no. Pero es que yo desde la sexología se va un pasito más allá y es que ya desde antes de nacer la madre, el padre de esa criatura tiene que estar informándose sobre la sexualidad del bebé. Entonces a partir de ahí, siempre de una manera adaptada, es necesaria que haya educación. Entonces, tenemos en cuenta el inicio de la sexualidad, de cuando empieza esta necesidad de información y formación y de atención hacia ese área de la vida tan fundamental. Pero ¿cuándo termina? ¿Consideráis que termina en algún instante? ¿O termina cuando nos muramos y punto? ¿O hasta el último día de nuestra existencia podemos estar con ganas de disfrutar del cuerpo? Yo creo que nacemos como seres sexuados y morimos como seres sexuados, Totalmente, ¿verdad que sí? independientemente de nuestra Sin embargo, natalidad. a los muy jóvenes, a los preadolescentes, muchas veces las personas mayores, esas dos franjas tan importantes de la vida, te estás haciendo adulto o estás entrando en una dinámica vital diferente, se les desexualiza. Si ya cuando éramos jovencillos no podíamos ver como algo extraño, ver o imaginarnos a nuestros padres, que sabemos que hemos venido por ellos, imaginarlos teniendo un tipo de actividad sexual nos puede parecer chocante, imaginaos a nuestros abuelos y abuelas. Sí, incluso se disfrutando de su castiga, ¿no? cuerpo. Ese viejo verde o... Claro, claro, se castigan de hecho, se castiga, o sea, estamos ante una sexualidad de nuevo punible, con lo cual entre los 18 o 20 años hasta los 60, 65, el ser humano considera que es el momento no solamente para vivir una sexualidad plena, sino para castigar a aquellas, invisibilizando que considera que no son plenas como la suya. Claro. Qué fuerte, ¿no? También hay ahí pues la represión de la sociedad, que sabemos que la represión no es buena, venga por donde venga. Totalmente. Y ahí es donde aparece, como dice Rafa, esto de el viejo verde, ¿no? No le están dando espacio para su sexualidad, o él no se está dando espacio para su sexualidad, y luego eso sale por otros lados que Por otro quizás no lado. son tan aconsejables. Claro, fíjate, denominamos viejos verdes a ellos. ¿Qué pasa con quienes no son ellos? Ese aspecto tampoco está
especialmente registrado, quizá por la represión, que a su vez tiene más capas en el caso Sí. de las mujeres, ¿no? Viven esa sexualidad invisibilizándose. Se dedican a la familia, a los nietos, a las cosas, a otro tipo de roles, pero el rol sexual desaparece. ¡Wow! Es que están, si hablamos así en términos generales, quizá donde está el viejo verde dándose una vuelta, la mujer de ese viejo verde, entre comillas, está siendo ama de casa, como siempre, ¿no? Totalmente. Con lo cual sigue al servicio, ¿no? Del hogar, de la casa, de esos cuidados. A fin de cuentas, ¿no? Se ha enseñado mucho a una generación de mujeres de una determinada época a ser cuidadoras, a estar toda la vida pendiente de las necesidades de los demás sin prestar la atención necesaria para sus necesidades. No te digo ya sus necesidades sexuales. ¡Wow! ¡Qué campo!, ¿no? Total. Todo esto también me recuerda un poco a lo que dijimos en algún podcast previo sobre la autoestima sexual. ¿Qué consejo que podemos decir o qué reflexión podemos sacar sobre la autoestima sexual en estas edades? Porque a lo mejor en unas edades en las que estamos transitando lo podemos más o menos claro, aunque nunca esté de más recordarlo, pero en determinadas edades es importante hacer hincapié en algunos aspectos de la autoestima sexual. ¿Qué pensáis que sería recomendable? Pues yo diría que va de la mano de lo que hemos estado hablando, ¿no? Cuando una persona no sabe vivir su sexualidad y llegamos a una etapa de la vida en la que encima no solo es lo que yo tenía que saber sobre mi sexualidad, sino que encima la sociedad ya empieza a recortármela, poquito puedo hacer. Entonces, yo creo que el trabajo está más en cambiar esta dinámica que tenemos, Una dinámica social, sí. ¿verdad? en prevenir que aparezca en estas edades que decíamos antes. Porque si tú vas disfrutando de tu sexualidad, esto está totalmente relacionado con la Sí. autoestima, ¿no? Y además yo añadiría empoderarlos, darle información sobre los cambios fisiológicos que van a encontrar en su cuerpo. O sea, una mujer posmenopáusica va a encontrar cambios que, bueno, que tiene que saber que pueden ser normales, fisiológicos, darle la información, darle alternativas, herramientas y sobre todo que vean ese proceso como algo natural. Totalmente. Me parece muy interesante eso es fundamental, pero es un cambio desde luego social. Se me viene a la mente todos los comentarios de hate que ha recibido Madonna durante los últimos años por mostrarse como una mujer sexualmente activa, que tiene deseos, que sus parejas son más jóvenes que ella, que sin ningún tipo de complejo dice, miren, a ver, he sido una estrella del pop, sigo siéndolo, he tenido todo en la vida, no quiero prescindir de mi sexualidad por tener más de 60 años, quiero seguir disfrutándola y quiero, al igual que me va a doler la pierna o la cadera si me caigo en el baño, como le pasó, pues no quiero tampoco prescindir del placer. Y se la ha catapultado, o sea, se le ha hecho muchísimo, se le ha dado muchísimo hate en todos los sentidos. Vieja verde, no tienes derecho a hacer esto. Qué fuerte, ¿no? Cómo se castiga desde el ejemplo ajeno, cómo se señala como cabeza de turco un ejemplo y pom, pom, pom. Cuando Madonna está estupenda. ¿Quién diría que esos 63 años, 64 que tiene la representan, no? Claro, y encima estamos poniendo de ejemplo a Madonna, que como tú dices está estupenda. Vamos a irnos ahora a una abuela de mi pueblo que tiene las hechuras que sea, que también estupenda. Exacto. Totalmente. Y pues si se le castiga a Madonna, Imagínate a alguien que no ha sido estrella internacional del pop. Bestial, ¿no? Sí. También todo eso me lleva a pensar cómo cambia la sociedad, Rafa y Josemi, porque también quizá los incrementos de ITS tienen que ver con que en generaciones previas, en décadas previas, los matrimonios ya consolidados a partir de los 60 años se mantenían. Ahora hay más facilidad para separarse. Hay más índice de personas que se separan a partir de los 60 años y no solamente eso, que no se resignan a la soledad, no tienen por qué estar solas, sino que siguen o comienzan, incluso puede ser que estén comenzando una segunda juventud en ese instante, que se han separado por claro. fin. ¿Verdad? Sí, de hecho estas nuevas estadísticas que veíamos de aumento de ITS en mayores de 60 años, incluso triplica las tasas anteriores de hace 10 años y se da sobre todo en personas que tienen múltiples parejas sexuales y en que entre ellos pues un 75% no suele usar métodos barrera. Una de las razones puede ser un poco eso, que tienen cierto entorno de confianza con personas
que suelen son cercanas. verse regularmente, Ujú. y esto puede hacer que se relajen también con estos métodos. Pero estoy de acuerdo en que ese cambio en la forma de relacionarse, que lo mismo durante toda su juventud no han estado acostumbrados a tener tantas parejas sexuales, puede hacer un poco que los abrume y a no saber muy bien cómo gestionar eso. Pues Claro, fíjate, es se lo que juntan... Dime, Yo dime. iba a decir que es que esto ha sido fruto de la evolución que hemos vivido con la sexualidad y lo digo así, afortunadamente esto Afortunadamente. existe. Quiero decir, ¿qué necesidad tenía, voy a decir, una mujer de estar durante toda la vida con un hombre con el que no quería estar o al revés? Y afortunadamente a raíz del divorcio, esta Puede conocer. libertad que han tenido, porque quizás antes los hombres la tenían un poco más a escondidas, ¿no? Pero a Ujú. a la mujer se la castigaba mucho más si era una mujer divorciada. Entonces, afortunadamente, esta tasa existe. Lo que tenemos que ponerle remedio Claro. y empoderar, como decía Rafa, darle la información necesaria para saber que hay que chequearse. Claro. Tenemos por una Que- parte ese perfil de personas que no han tenido educación sexual, esas personas que han descubierto su sexualidad, una nueva libertad a partir de separarse, y también tenemos el castigo social. A quien tiene a partir de cierta más edad, de cierta edad, no se le atribuye ningún tipo de actividad sexual. ¿Qué os parece? Fijaos, tengo aquí un mensaje del cibereducador que estaba esperando para abrirlo con vosotros para poder atenderlo. ¿Qué os Pues parece? A ver, ¿Vale? ¿qué nos comentan? Voy recordando también que el cibereducador es uno de los servicios que Adara Sevilla Checkpoint ofrece a través del teléfono 620 07 7421, tanto en llamadas como en WhatsApp, ¿vale? Si alguien quiere saber el email, también lo tiene disponible en la página web de Adara. Lo voy a poner por aquí porque me han dado el permiso para hacerlo. A ver. Hola, buenas. Os hablo porque, veréis, tengo una hermana que está transicionando y la verdad que no lo está pasando muy bien en el instituto. Hay gente que se mete con ella y demás. Y me gustaría saber qué puedo hacer para ayudarla. ¿Tendréis algún consejo? Bueno, pues me parece un mensaje muy interesante y muy oportuno, para poder abordarlo en el podcast de hoy. Fijaos, como ha comentado en el audio que nos ha dejado esta persona, me gustaría aquí sí tomar la palabra un poquito, porque debido a la importancia de lo que nos está contando, de que le están incordiando, le están haciendo bullying, no sé si, o le están molestando en ese instante, decir que los centros, los institutos cuentan con protocolos específicos. Esto es, un centro educativo es y debe ser y es un espacio seguro para todas, todos, con lo cual existe el recurso de que se abra ese protocolo. En ese caso es importante que la persona lo cuente, que no se lo calle, que lo cuente. Y que lo cuente a... Dime, Abelardo. Perdón, ¿el protocolo tiene un nombre? ¿Hay un nombre? No tiene nombre, si no lo hubiera dicho ya, no tiene un nombre. Vale, perdona, que pensaba que se podía servir un protocolo para... No tiene un poder nombre. defender los recursos. No tiene un nombre. Vale, pensé que tenía un... Disculpa. Va, Venga, 3, 2, 1... vale. Bueno, qué mensaje más interesante, ¿no? Para abordarlo aquí en este podcast, ¿verdad que sí? Me gustaría comentar, ha comentado que está en el instituto y en ese caso decir que los centros educativos de cualquier etapa educativa deben ser y son espacios seguros, deben serlo, ¿no? Entonces existe un protocolo específico que no es que tenga un nombre en concreto, sino que la persona le animaría a que lo contara, que contara lo que le está pasando. Esa forma de contarlo le puede empoderar bastante. ¿A quién se lo puede contar? Al tutor o tutora que tenga. Y el tutor o tutora, junto con el orientador, orientadora del centro, iniciarán un protocolo específico. Ese protocolo específico va a ser de prestar especial atención y cuidado a que no se repitan esas circunstancias. Incluso se van a dar charlas, van a llamar a las redes de asociaciones del área en la que se encuentre para intentar concienciar y educar transversalmente en coeducación, en valores, en igualdad al alumnado. Puesto que esta situación la está sufriendo una persona, pero tiene un desencadenante en todo el grupo entero, que es validar un tipo de trato que no debe hacerse, con lo cual es importante que exista una educación al respecto. De hecho, así se contempla en la normativa. Claro, es que no es solo la importancia del espacio desde la fuente de estrés que está recibiendo esta chica, que en un entorno donde pasa tantísimas horas
está sufriendo esta discriminación, en el audio esta chica comentaba que otras cosas se podían hacer. Por supuesto, como dice el protocolo. Y lo segundo, no sabemos, y le lanzamos el mensaje, si está teniendo apoyo y referentes cerca. Hay esto del apoyo social de iguales es algo que está demostrado que es súper útil. De hecho, también quería decir que la sociedad, cierta parte de la sociedad señala y castiga mucho esto de la transición. Y lo nombran como un factor de las tasas de suicidio en el colectivo trans, y esto es totalmente mentira. Precisamente el motivo principal por el que una persona que está transicionando o ha hecho una transición llega al punto de suicidarse es precisamente esto, que el entorno no está teniendo una respuesta de aceptación y de espacio seguro para esa persona. Y llevándola a este punto. Y por otro lado, otra de las cosas que le podemos lanzar a esta chica como respuesta es que si no tiene ese espacio seguro o de referentes, de iguales, que vaya a buscarlo, porque hay muchas asociaciones, está ATA, Crisalis, o incluso la fundación de Manolita Chen, donde puede encontrar a estos iguales donde compartir, verse y sentirse apoyada. Claro. Alfonso, ¿tú has vivido como profesor alguna situación Pues así? mira, como esta no, desde luego no, porque afortunadamente yo soy profesor de escuelas de arte, de escuelas superiores de arte, con lo cual sí que es cierto que son espacios en los que el respeto y la diversidad están presentes de por sí, ¿no? Y además también la mayoría de estudios de la escuela de arte, tanto los grados, que son 4 años, como los ciclos, son superiores y viene alumnado mayor de edad casi siempre, con lo cual no tenemos esa circunstancia específica, ¿no? Pero hace muchos años, esto me recuerda que tuve ocasión de dar clases en bachillerato hace unos cuantos años y no pasaba en la clase, sino que a través de conocer a este alumno me di cuenta que estaba recibiendo ciertos hate en su entorno. Entonces sí que es importante que ofrezcamos apoyo y que muchas veces cuando nos demos cuenta o sepamos eso, sepamos al menos dar un espacio de confianza, de seguridad, que esa persona que está transicionando encuentre a lo mejor en el profesor, y aunque no sea su labor como tal, sí un punto de referencia, de apoyo, y sería estupendo que los centros educativos se convirtieran en espacios seguros donde lo que me ocurra en casa pueda contarlo también aquí y pueda haber cierta salida, cierto apoyo y sentir la pertenencia y de que estoy en un espacio seguro. Claro. Eso es fundamental. Yo eso sí que me he dado cuenta que es fundamental en la enseñanza el que seamos conscientes y entre todas, todos, fabriquemos espacios, no demos por hecho que son espacios seguros, sino que lo construyamos entre todos, porque seguramente la sensación de seguridad de una persona a la de otra es distinta y cada año cambia, cada curso cambia, con lo cual es importante eso, el construirlo, no darlo por hecho, que debe ser así por ley y es que son así y debe trabajarse en eso, pero construirlo, ver a quienes tenemos por aquí. Y se me ocurre algo buenísimo, a ver lo que pensáis al respecto. Fijaos, se me ocurre la Fundación Manolita Chen, que es una vieja conocida de Adara, una artista. ¿Crees que nos podría ayudar con esta chica? Creo que sí, creo que además nos puede aunar lo que estamos hablando sobre la diversidad sexual en la tercera edad también, porque Manolita es una persona muy libre en todos los sentidos, con mucha experiencia, y con mucho desparpajo y mucha experiencia. Así que, ¿qué os parece, Josemi, Rafa? No sé si tenéis prisa o si habéis quedado con alguien todo el más tiempo tarde. del mundo. ¿Todo el tiempo del mundo? ¿Sí? Yo la atajaría ya. Pues entonces cogemos las tazas y los micros, cogemos el coche y nos vamos a Arcos de la Frontera, a ver si nos atiende sin cita previa. Vámonos. Pues venga. Bueno, qué cambio de sitio, Rafa, Josemi, hemos hecho. Y es que nos hemos presentado sin cita previa
en la casa fundación de Manolita Chen con Manolita Chen. Buenas tardes, Manolita. Buenas tardes, hijo. ¿Qué tal estás? Yo loca de contenta viendo esta belleza que tengo a mi vera. Que de verdad que para mí ha sido un honor recibir a ustedes. El honor nuestro. El honor es nuestro, estamos Un sitio encantados. precioso y maravilloso. Totalmente, además de poder conocer de primera mano, de tu mano, la labor tan importante y tan fundamental que hace la Fundación Manolita Chen, que hace la labor de acogida a personas en circunstancias de vulnerabilidad del colectivo LGTBI. Cuéntanos Así un poquito es. más. ¿De dónde nace esta intención tuya? Tú siempre has sido muy por ayudar al prójimo, ¿no? Siempre. ¿Y cómo se materializa con la fundación? Cuando yo adopté primero a María, que fue en el 83, 84, es la primera mujer que adoptó primero a María. Después adopté 4 más, 4 paralíticos cerebrales, pero le daban muy poco tiempo de vida. A María le daban 6 meses, a uno le daba 1 mes, a mi Alfonso, en fin. Pero yo decía, si 1 mes dura él con su madre, pues se llevará el amor de su madre. Claro. Los biberones de amor no te los voy a dar yo, el tiempo que viva cada uno. Y han durado 40 años. 40 años ha durado María, que le daban 6 meses. Pues resulta de cuando los enterré a todos, aquí en Arco están enterrados, pues yo tenía que hacer algo más, porque yo desde pequeña siempre he estado haciendo algo así, siempre por los mayores, por los mariquitas, siempre, porque la he visto como a mí, me han dado tantas patas en la barriga y tantas violaciones. Pues resulta de que yo una entrevista que me hizo, no sé si fue Canal Sur, Antena 3, Jorge, el de Pasaje Begoña, que es el director general y vicepresidente de la fundación, pues me escuchó una entrevista que dice que yo dije que yo no me quería morir sin hacer una fundación. Y él fue el que me llamó, buscó el número, no sé, de mi teléfono, y me llamó. Y dice, ¿tú dices que quieres hacer una fundación? Le digo yo, sí, pero yo no entiendo de esto, ni yo sé por dónde voy a empezar. Dice, me va a tener a mí. Qué bien. Y entonces pues formamos la fundación, que para formar una fundación no tenéis ustedes ni idea lo que hay que andar. Es muy dificultoso. Y tener. Hay que tener, Es muy Hay importante. que tener fondos. ¿Cuántas Si no, casas, cuántas sedes tiene esta fundación tuya? ahora mismo hay 10. Y 10. dos que vamos a abrir. Vale. Uno se va a abrir en junio, a 1 de junio, que va a haber 12 personas aquí en Arco. Y esta casa donde estamos, que se hará ya para septiembre. Para septiembre. Cuando se reparta todas las obras de arte que quedan aquí todavía. Vale. ¿Qué requisitos? O como una persona en situación de ¿A vulnerabilidad, qué personas acoge? ¿cómo puede acceder a tu fundación? ¿Qué Pues, requisitos tiene que tener esa persona? Nosotras tenemos unos teléfonos, Vale. tenemos la fundación puesta por todas las redes. Si alguna vecina, algún amigo, alguna persona ve que un mariquita está por la calle de esa manera, pues de momento que nos llamen. Vale. Que nos llame o que se acerque a la fundación. O sea, Aquí o en Sevilla, de momento tenemos aquí en Sevilla. Yo quiero tener en Cádiz, yo quiero tener en todos los sitios. Donde yo pueda, yo alquilaré, o yo la pideré, o yo la compraré con el poquito que me queda. cualquier persona del colectivo que esté en circunstancias Que necesite de una vulnerabilidad, cama, que necesite Tenemos sobre todo la gente que viene sensación de muriendo pertenencia. de sus países. Otros Esos países, países. donde Que- quizá que pertenecer al vienen colectivo. porque lo matan y lo están muy personas mal cuidado. migrantes, claro. Sí. Y de Arco, hoy de Arco no, de San Fernando tenemos, de Morón, tenemos de Andalucía también. ¿A cuántas personas dais acogida actualmente? Ahora mismo tenemos 19. 19 personas. 19 con muchos problemas. Entiendo que de distintos países Sí, también, sí. distintos... Lo primero que hacemos cuando llegan es ponerle una tarjeta de médico en sus manos Vale. y que se haga reconocimiento. Lo pasamos a psicólogos para que lo miren y le hacemos reuniones para ir preparándolo y le tenemos puesto no un tiempo, ¿verdad? Nosotros como la que está en estado, 9 meses. En 9 meses a mí me tienen que demostrar que quieren luchar por su dignidad. Vale. Es lo que yo le pido a todos. Tú tienes 9 meses aquí que no te va a faltar de nada, completamente de nada. Ahora, en los 9 meses yo quiero que estudies, que quieres ser peluquera, quieres ser cocinera, quieres ser maestro, lo que tú quieras, o idioma.
pero tiene que hacerlo. Que te yo no demuestren que están quiero- aprovechando que la yo no quiero oportunidad. que estén allí todos en los sofales con el móvil. Llega la hora de comer, comemos, llega la hora de que nos acostamos y vamos a echar un paseo a Martínez. Claro, No, sino ahí que hay también quiere que se formen, exactamente, que se hagan... formen, que se formen. Es casi entonces como una especie de beca, me explico. Acoges a las personas, le dais la posibilidad de que estudien, se formen, hagan Sí, sí, algo sí, y sí. que aprovechen ese tiempo, esa inversión. Algunos tenemos la Cruz Roja porque Muy bien. no, entonces lo metemos en la Cruz Roja como voluntarios, que ayuden a la Cruz Roja, pero que estén ocupados. Yo lo que no quiero, pues somos jóvenes todos, son mayores de edad, porque todos tienen que ser mayores de edad. Tampoco otra cosa que yo quiero abrir es una casa de acogida para el colectivo mayores, de los pocos que quedan. Vale, eso es que están interesante, solos, claro. que están solos, se están muriendo muy solitas. Y no, yo no la abierto, se lo voy a decir a ustedes por qué. Porque el Estado español, la Junta de Andalucía, no exige muchos requisitos, no exige muchísimas cosas. Sientes no- que complican mucho que tú puedas hacer esto. Que es que no puedo, no tengo dinero para yo mantener un médico, un ATS, un psicólogo, yo no sé cuántas personas me siguen que tienen que estar allí. Claro. Entonces, claro, ¿con qué pago eso? Aquí yo no lo tengo de momento. Si algún alma que nos escuche Sí, claro. quiere hacer algo por la fundación, será muy bienvenido. Porque mira, tenemos personas que están dando hasta 5 euros todos los meses, voluntarios, una donación de 5 euros. Toda ayuda es Pues bienvenida. ustedes no saben los 5 euros, eso a nosotros lo que nos hace. Hace poco, este mes pasado, el otro, en mes de febrero, marzo, llegaba a final de mes y nos llegábamos para darle de comer a mis niñas y a mis niños. Seguro que ellos te agradecen mucho todo ese Claro. esfuerzo. Seguro que te agradecen mucho. Y se pudo arreglar las cosas gracias a personas que nos quieren y nos respetan Claro que sí. como somos. Bueno, y a pesar de las dificultades, que son los grandes retos que tiene que seguir afrontando la Fundación Manolita Chen, la labor tan fundamental que hacen también te da las grandes satisfacciones. ¿A que sí? Seguramente Me dan cuando veas- muchísimas, mira, me dan disgustillo porque son jóvenes y se ríen entre ellos, pero nada más que veo uno con esa sonrisa, ese peinado que se hacen tan escamondado, que se dan tan bañaditos que se ponen, tan vestidos de limpio. Te encanta verlos. Y me abrazan. Con eso ya yo estoy más Ya que eres feliz, pagada. así. Yo estoy más que pagada. Qué bien. Yo no tengo ya nada. Yo todo mi patrimonio es de la fundación. Así que, para que lo sepan, todo el mundo, que yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Bueno, una labor generosa que ha venido haciendo Manolita y que también deja como Porque yo he legado a su sufrido fundación. tanto. Claro. Cuéntanos un poquito, Manolita. He sufrido tanto que yo no quiero que nadie del colectivo. Nosotros decíamos las mariquitas, que las mariquitas, las lesbianas, también que sufrieron tanto, que sufran como yo he sufrido. Yo por lo menos no lo voy a permitir. Personas que a mí me digan que hay mariquitas sufriendo por la familia o por la sociedad, por los vecinos, quien sea, ahí estaré yo siempre. Esa persona dejará de sufrir mientras que yo tenga lo que tengo ahora mismo, mi pensamiento y mi amor hacia los demás. Qué maravilla, qué bien. Gracias por hacer esa labor tan importante para el colectivo. Manolita, me gustaría preguntarte, sabes que Adara, nuestra asociación, Adara Sevilla Checkpoint, y de ahí nuestro podcast también, se dedica a la salud sexual. Y me gustaría saber, en tu época, bueno, sé, siempre joven, ¿no? Pero en los años 50, 60, cuando tú estabas transitando por la adolescencia, ¿qué tipo de referencias sobre educación sexual teníais? ¿Cómo se vivía? ¿Qué nociones tenías ahí de qué era el sexo, qué eran las relaciones y cómo lo viviste tú? Mira, el sexo de aquellos tiempos, cuando tú veías a un chico que te gustaba, y ese chico a lo mejor también le iba al rollo, porque esto ha sido de toda la vida de Dios. Claro. Que esto no es nuevo. Esto no es de ahora. No se inventó la sopa de ajo. Cuando yo nací ya venía y todo. Entonces lo que hacían, nos mirábamos
al chico que yo me gustaba, por la calle, nos mirábamos, o yo seguía detrás de él, o él seguía detrás mía. Y entonces en el sitio que podíamos hablar sin... ¿Dónde vamos? De coge para el cerro. Cerro era la salida del pueblo, Vale. que había unos campos, con pitas, y allí nos íbamos. Antes se iba yo o el chico, yo te hablo sobre mí. Entréis por separado, ¿no? Separado. Por separado. Por lo menos media hora de distancia uno a otro, por si alguien iba. Por seguridad. Y el amor nuestro de aquellos tiempos, primero, que para tú tocarle a ese hombre, te retiraba como casi 1 metro de ti, tú tenías que hacerle una... Y tú echabas una saliva y no había un beso, ahí no se había un Sin tocamiento, ahí no había nada, sino el tío y se iba y tú sí te querías, te tocabas sola cuando el tío se iba. Claro. Después la higiene de entonces era horrible, horrible. Tú abrías la puerta y le sacabas el mandado y aquello había que ponerse un alfiler en la nariz Un mandado fuerte. del sarro. Del Claro. sarro que tenían los tíos. Después te ameado. Después otra cosa que había, se hablaba entre las mariquitas y esto, de que nosotros, ni el chico, por supuesto, nos podíamos bajar al pilón, Vale. porque decía que se le echaba viento y le hacían daño. Fíjate tú la mentalidad. O sea, que si te la metías en la boca... O sea, algo muy... Podría pasar algo malo. Podía Claro. pasar algo malo. Claro. Te decía que podía coger viento, las cosas de entonces. Y a pesar de todo esto que nos estás contando, ¿has podido en tu vida disfrutar de la sexualidad? ¿Conocer una sexualidad satisfactoria para ti? Es que nosotros disfrutábamos de esa manera, es que no teníamos otra manera, otro Claro. camino. Ojalá yo había encontrado un hombre que había dicho, vamos, no podíamos ir a ninguna cama, porque ni hoteles podías tú ir con un hombre, ni a tu casa menos. ¿Dónde ibas? Tienes que irte al cerro, al campo. Claro. Una cama, yo no estuve con un hombre en una cama, yo creo que yo ya tenía mayor de edad, que entonces era 21 años. Claro, aquí Alfonso pregunta un poco, ¿tú has podido ver esa evolución que ha tenido tu sexualidad pasando desde esas primeras etapas en el cerro? Porque yo ahora mismo veo en la tele cómo se besan los chicos. Claro. Yo veo por la calle cómo van de Claro, felices. ¿y tú piensas que has podido llegar a disfrutar de tu sexualidad más tarde? Yo he disfrutado, claro que he disfrutado, porque yo he estado 28 años casada Ajá. con Francisco Barroso López, mi marido. Y ya eso era un amor, eso era amor. Eso. Claro. ¿Has conocido el cariño? Otra mujer de las que se casó Claro. en el ayuntamiento. Cuéntanos un poquito Vale. cómo fue tu boda, porque yo la he visto en tu documental. Cuéntanos un poco cómo fue esa ceremonia, que fue muy especial. Sí, porque era un rito, pero aparte de eso había un señor que era homosexual en el ayuntamiento de Arco, pero no podía decir que era homosexual. Se echó una mujer, tuvo sus hijos, pero después se acostaba en mi casa con los hombres. Vale. O sea que... Y este me dice, mira, yo voy a hacerlo en el ayuntamiento, se ve venir de madrugada. Te echó una mano, ¿no? Sobre las 2 de la madrugada. Y nos casó. Pero nosotros hicimos una boda en la carpintería del ayuntamiento de Arco, donde está ahora el Camborio. Sí. Sí, allí hicimos nosotros una boda entonces éramos tres parejas. Y compramos una garrafa de aceituna, unos botes de aceituna, una garrafa de vino corriente, vino de Arco, vino del país, Sí. una lata de atún y 2 teleras o 3 de pan. Y nos hicimos... Les voy a explicar a ustedes lo que se hace 2 chicos cuando se van a casar en aquellas épocas. Cuéntanos, por favor, sí, estamos Es interesadísimos. un mito que se hacía. Pues mira, cogíamos y poníamos los 2 brazos, el de él y el suyo. Así No, puestos, puesto, extendidos en la sí. mesa. Y no, nada, sino solamente... Nada de mesa. Nada más que la mesa. Y cortábamos un poquito de sangre, la vena, y juntábamos las 2 venas, juntábamos la sangre. Un matrimonio de sangre. De entonces. sangre. Y entonces ya estábamos casados. Aquella noche, allí cada uno se pudo acostar en las virutas de la carpintería, porque allí estaba todo lleno de virutas. Pero había purgas más grandes que yo. Las purgas me comieron viva. Me comieron viva.
Y lo pasamos muy bien y ha estado 28 años. Lo recuerdas con felicidad. A pesar de Sí. las pulas y de todo, lo recuerdas con un momento bonito, ¿no? Hombre, una cosa muy bonita porque Qué bonito. mira, resulta que yo tuve mucha suerte con este chico, porque claro, te hablo de los años 60 y algo, que son muchos años. Pues no le importó Qué bien. el pueblo ni a mí. Y su madre, Manolita, y Antonio, sus padres, mi madre no decía que era mi vida, ella no, pero ellos decían, mi hijo sabe dónde se amarra los zapatos, a mí me da igual que esté contigo o con quien quiera, él te quiere a ti, yo sí, Manolita, él me quiere, y ella, pues ya está, ¿ustedes son felices? Le digo, sí. Qué bonito. Qué bonito eso, además, Sí. en esa Qué época. además, Qué suerte, sí. Impactante, En aquellos porque tiempos, esto no no era era tan frecuente. Una común. familia muy humilde, no tenían ni agua del cañuelo, de grifo, ni tenían cuarto de baño. Entonces yo me fui a Francia y gané un dinerito y le hice yo, le puse el agua, le puse un cuarto de baño, le compré un dormitorio precioso a mi suegro y a mi suegra. Claro. Porque Manolita, también tú has sido una vedette de éxito en toda España y fuera de España. De hecho, se te ha conocido por tu actividad artística. Digamos que He sido de de las todo. principales vedettes a nivel nacional durante la época de la transición y después despuntaste muchísimo. Cuéntanos tu etapa profesional como artista. Pues mira, yo empecé aquí en mi casa, mi padre dejó una tabernita de esas que se juegan al dominó, a las cartas, y se bebían una copita de vino y en Navidades se jugaban un polvorón. Claro. Un polvorón que era harina, el que eso se pegaba en la boca. Mi madre compraba una cajita de polvorón en Navidades y ya los hombres lo jugaban a las cartas. Entonces no había tantos polvorones ni tantas cosas, ni turrones. Y yo en el bar no me dejaban en el bar. Cada vez que me entraba yo a ayudarle a mi madre en el bar, pues me metían en la cárcel aquí en Arco. Vale. No podía estar en público. Estás muy vigilada, ¿no? Claro. Sí. Y no te permiten estar de cara al público, Nada, nada. despachando, atendiendo. Nada, Es imposible nada, eso. nada. No podía. Que entonces, yo en algunas veces, que estaba la cosa más tranquila, que los guardias estaban por otro sitio, y entonces no había teléfono, otra cosa que menos mal. Si no, los teléfonos entonces habían funcionado como funcionan ahora. Y yo me iba a cantar por Juanita Reina, ¿tú sabes? O Entonces sea, tú te cantaba montabas con la un show folclórica. ya allí Sí. en... Y ahora empecé yo a decir que yo me llamaba Juan de Ronda. Me puse, el primer nombre artístico fue Juan de Ronda. Y ya me fui de Arco, me tuve que ir de aquí de mi pueblo, porque aquí ya la vida era imposible de vivir. Vale. Imposible. Me fui de menor de edad, no tenía yo 20 años, o los había cumplido ya, y mi madre me denunció. Y fue la Guardia Civil por mí. Claro. ¿Te denunció por irte? Por irme de mi casa. Entonces yo, la edad era 21 años. Y fue la Guardia Civil con 2 hermanos míos a la Villanueva y la Geltrú. Yo estaba hasta acostada durmiendo y me dice la maestresa, se dice allí, la encargada, que vienen por usted, sus hermanos. No me dio la mujer nada de la Guardia Civil. Mis hermanos, yo me ¿Te quedé dormida, extrañaste? claro. Entonces mi hermano salí y me dijo que te tenía que venir para Arco. Y digo, y estos guardapaíses te tienen que llevar ellos. Me pusieron las esposas y hasta que no vine aquí a Arco no me la quitaron. Con 2 mosquetones, yo no sé, yo parecía una criminal. Yo no sé ni lo que yo era. Yo cuando yo me veía a mis hermanos con una cara de aquella cara, Sí. de aquella cara. Sí. Y entre ellos había uno que me violaba cada vez que él tenía ganas. Vaya. Y entonces me tuve que quedar aquí hasta que ya me llamaron al servicio militar, que lo hice en artillería y en Córdoba. Y ya yo le di a mi madre que ya yo no estaba aquí más. Que a mí cada vez que hubiera una fiesta en mi pueblo de Arco de la Frontera, yo tenía que estar presa o me metían en el cementerio a sacar muertos. Y dormía en la losa porque entonces la losa era donde hacían las estocias a los que se mataban, a los que se ahorcaban, a los que se tiraban por la peña. Allí teníamos que dormir, en la losa esta. De noche, con una lucecita que había allí en el No eran cementerio. condiciones, no era forma Hombre, para estar feliz, no era forma... Nada más que porque yo era mariquita.
porque yo era, ahora sí soy homosexual, entonces decía la pared enfrente. ¿Qué sentiste, Manolita, cuando pasa el tiempo, te haces una bebé reconocida y ves por primera vez tu nombre y tu imagen en un cartel, en un espectáculo? Pero eso costó mucho, ¿eh? Costó mucho. Antes costó mucho, claro. Antes pasé por muchísimas salas, por muchos cabarets, club, me iba formando, yo iba yendo a academia de canto y viendo cómo iba yo. Y parece que caí bien en el público porque... Y eras muy buen artista. De hecho, se recuerdan muchas actuaciones tuyas Sí, todavía, sí, cosas muy sí. míticas. Sí, la verdad que tuve unos tiempos muy... El primero que me contrató fue Paco España. Paco España, claro. Fue el que se le hizo un homenaje en la sala Barcelona de noche o Cambrino. Se le hizo un homenaje y actuamos para él aquella noche. Y me mandó un papelito al camerino que quería hablar conmigo. Yo pensaba de salir a saludarlo y a darle enhorabuena. Entonces dice, mañana te quiero, si puedes, no sé, de Molina, en Madrid, pasé de Molina, algo así. Sí. En 66, que ahí vivo yo. Si puedes ir mañana que quiero hablar contigo. Entonces fui a su casa y me dice, mira, a mí me gustaría llevarte en mi espectáculo que vamos ahora a debutar pronto. Hay unos ensayos que tendrá que ensayar si tú quieres. Me dio las condiciones y me sacaba ya de los cabarets y me sacaba ya de la sala, ¿sabes? De la sala de aquella sala. Claro, había esto era salas un importantes, espectáculo... pero todavía yo no estaba en salas grandes, Claro. sino salas Estaba que lo que era tenía el un off. pantalón debajo del vestido y si se encendía una luz, teníamos que meter corriendo así el vestido dentro del pantalón Para que no nos llevara Claro. para adelante. Si estábamos maquillados de entonces, los maquillajes horribles porque no sabíamos maquillarnos. Hombre, los maquillajes hemos aprendido mucho, pero nos poníamos como peponas, yo no te puedo decir, eso es horrible. Y si nos veíamos peponas, nos teníamos que ir corriendo para el camerino, para que no nos la... A quitaros todo donde maquillaron. Claro, Sí. claro. Manolita, dentro de tu carrera como artista, como vedette reconocida en tantos sitios, ¿existe alguna canción de las primeras que tú cantaras que diera ese pistoletazo de salida a tu carrera artística? Sí, no sé si la me la recuerdas. montó el maestro Jaime, Sí. me montó en una canción porque él me veía que yo era de las que se echaba para adelante. Picarona. Sí. Un poquito No decir- picarona. por no decir que cantaba yo una canción que me montó el maestro Jaime, El Lunar. El lunar. Te voy a decir un trocito. Tengo un lunar aquí, lo tengo aquí. El que quiera este lunar me lo tiene que pagar y pagármelo muy bien, porque el sitio donde está apenas se me ve. Aquí, aquí tengo un lunar. Aquí, aquí tengo un lunar. Oh, qué maravilla. Muchísimas gracias por cantarnos esto. Qué maravilla. Todo esto, tú te sentabas en las rodillas de alguien del público, Uy, de un no, caballero del paquete que me público. rozaba. Oh. Las mujeres se acharaban porque decían, todo esto se mete usted, señora. Yo era muy verde. Me encanta, me encanta. O sea, Tú jugabas jugabas con con eso. eso. Siempre estaban jugabas los, con tú eso. sabes, los inspectores, tenía que tener mucho cuidado. ¿Y alguna vez ligaste con algún admirador que quisiera después de la actuación quedar contigo? Sí, ¿verdad? Oh, ¿Te enamoraste de alguno, quizás? sí, alguno caía. Enamoramiento. También, ¿no? ¿Y cómo lo pasabas? Tú sabes, como me tenía que ir de un sitio para otro, yo era muy celosísima. Formaba parte Sí, yo de tu... no sé por qué yo era así. Porque la verdad que yo era vistosita. Muy Ahora, guapa. con 82 años, pero yo tenía mis dientes, mis Sigue siendo 12, guapa. 30, ¿tú me entiendes? Que estaba de bien, buen bien. En mis piernas soy una de las más cotizadas en España, ¿eh? Totalmente. Tengo las piernas las más bonitas que ha habido en España. Vamos, una de las más bonitas. Han salido últimamente muchas noticias de que están aumentando las infecciones de transmisión sexual en las personas mayores, a partir de los 50 y 60 años. Se me ocurren muchísimas causas, pero una de ellas también se me ocurre como que los médicos no se les pasa por la cabeza que las personas mayores siguen teniendo sexualidad Mira, y pueden seguir no sé teniendo si estas estará bien lo infecciones. que voy a decir, pero esta que ustedes ven aquí todavía hace sexo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué opinas tú de la Lo digo y sexualidad de lo las juro personas mayores? ante Dios, que yo sé que hay gente
Yo, si me apetece, si no lo que hago, o hacérmelo yo, o tengo que encontrar una persona de toda confianza, porque por cualquier cosa tocaremos madera y venga después cosas que no... Que Te gusta sentirte en confianza con la persona. Claro. Por mi edad, por cosas. Claro, sí. Entonces, O sea, sigues pero que yo sigo disfrutando. disfrutando. Yo sí. Del 1 al 10, ¿cuánto disfrutas tú del sexo ahora? Hasta el 10. Hasta el 10. Sí, porque me entran unos temblores. Lo que no es sonar, sino mucho gusto. Qué maravilla. Seguir disfrutando toda la vida, ¿no? Mucho gusto, me siento muy bien. Qué Y a las Eso personas nunca se mayores, acaba. a las personas mayores también que pongan de su parte, como tú me dices. Porque ellos tienen que ir también a preguntar. Que se hagan también Que sea- privados. y decir- Esto de que hablamos, y de que decir, yo quiero cuando hacer ya eran amor, jóvenes no o recibían le educación dirán sexual. coja condones o... Y la religión, la fe, porque has dicho que tú eres una Sí. mujer creyente, Sí. ¿qué papel ha tenido en tu vida? ¿Qué Muy papel ha malo, jugado? Muy malo, muy malo. Hasta este mes, yo tenía mi ermita de la Virgen de las Aguas, que es una capilla aquí en esta calle, que estaba caída y yo la rehabilité toda. A la Virgen la arreglé. Y yo he estado cargado, o sea, he hecho cargo 8 años. Y una mañana voy a abrir la capilla y el cura había puesto la cerradura y yo no he podido entrar. Y no Vaya. después he ido, porque hablé con el obispo, a recoger mis cosas. Sí, y la iglesia yo el carnet mío del DNI fue por la iglesia, 4 sacerdotes que me mandaron un escrito que yo no me podía vestir de penitente, de las 3 caídas que yo me vestía. Y entonces yo era para pegarle a los curas, unos curas que yo he querido muchísimo. Que entonces podías vestir porque eras mujer. Mira, claro, decía que había unos estatutos en las hermandades que las mujeres no se podían vestir de penitentes. Las mujeres nunca se han vestido de penitentes. Las mujeres nada más que no teníamos no podíamos tener ni cartilla de banco. Todas firmábamos con los dedos. Yo firmaba con los dedos. Total, que recibo esa carta de los 4 sacerdotes y yo me puse más enfadada, pero yo ya tenía entonces el restaurante Los Tres Caminos y vino Alfonso Perales, presidente de la Diputación de Cádiz, con su madre, que era una fanática mía, y me dice: está guapísima, Manolita, está usted guapísima. Yo tenía el pelo largo y un vestido negro y un delantal blanco, en fin, para estar de meter en el comedor. Digo, pues estoy negra, que me desataron las lágrimas, que yo este año ya no me puedo vestir de penitente. ¿Y por qué? Digo, porque los curas mandan una carta que no me puedo vestir. Dice: ¿dónde está esa carta? Dice que yo soy una mujer y que como las mujeres no se pueden vestir, yo trae la carta. Se la traigo a Alfonso Perales, dice: pues te ha tocado los cupones. Mañana va a coger para Sevilla, Claro. que allí te van a hacer carnet de mujer. Entonces allí lo que me dieron, unos papeles que viniera a la Junta, aquí al registro civil de Arco, y llegué, le digo: María José, quiero una partida de nacimiento. Y salía como que yo había nacido, Manuela, ya de Manolo voy a hacerlo bien, borrado total. Pero fíjate qué buena la jugada porque pudiste registrarte Claro. oficialmente. Porque 4 curas te dijeron que eran. que Ya eran salía la mujeres. partida de nacimiento Manuela Saborido Muñoz. Entonces rompió 2 y a la que hizo 3 digo: ¿tú por qué estás rompiendo la partida de nacimiento mía? Dice: porque sale Manuela. Le digo: ¿y tú qué tienes delante tuya? Claro. Le ¿Yo digo: quién soy? ¿tú a quién estás viendo delante tuya? ¿Tú estás viendo un tío o una tía? No, yo estoy viendo una mujer. Le digo: pues dame ya eso, que eso lo arregla. ¿Y cómo lo arregla? Le digo: a ti te lo voy a contar. Me fui a la policía Jerez, también se pusieron como fieras, pero vino jefe principal, porque allí todo revolucionado, claro, te llevaba el carnet de hombre y llevaba la partida de nacimiento de mujer, era gordo. Pero siempre hay gente sensible y buena, que jefe de la policía dice: dale el carnet, ella trae su partida de nacimiento con una mujer, pues el carnet se le hace. Y por eso fue la primera en bien, España. Qué bien. Qué Eso bien. fue la primera en Qué España. bien. Qué bien. Entonces, la religión aquí ha jugado un papel en ti que tanto a nivel fe, de fuerza interior, como que también Sí, te ayudó para Sí, en los ese papeles. momento yo no cayeron. Ni yo. Yo no, yo lo que estaba negra. Yo sí me había cogido por la sotana cada uno por uno y yo no sé lo que le veía a eso. Pero sí. Qué bien. Fue la voluntad divina. Bueno, he dado unos pasos bastante importantes, ¿eh?
porque la primera que cambió de NEL, la primera que adoptó yo, la primera que se casó, la primera fundación. Ha sido muy vanguardista, está a la vanguardia de muchísimas cosas, la primera en muchísimas cosas. Todo. Y lo único que yo le pido a todas y a todos, porque nos van a ver, que nosotras tenemos una dignidad, un respeto y libertad. Con eso lo tenemos todo. A mí me da igual cada una que quiera, a su perro, a su gato, a su canario, o a lo que pase por ahí con una corbata o sin corbata. Pero la dignidad de nosotras tiene que estar ante todo. Y nuestro respeto y la libertad de hacer lo que queramos, sin molestar a nadie. Porque yo hago lo que quiero, pero yo no molesto a nadie. Qué buen mensaje, Manolita. Además, bastante oportuno. Totalmente. Porque sabemos que están ocurriendo, bueno, a nivel político, otros países están empezando a ejercer políticas que van precisamente en contra de la dignidad. Como por ejemplo en pues yo no lo voy a perder. A mí me tendrán que dar 20 tiros y empujarme. Ya me veo. ¿Qué le dirías al colectivo? Me pongo muy nerviosa porque, vamos, perdóname. A mí me tendrá que dar en una pared 3 tiros y empujarme, pues no me voy a caer. Mi dignidad es muy grande. Claro. ¿Qué le dirías a todos estos políticos, como Donald Trump, como en Reino Unido, hace poco que se ha dicho a partir de una sentencia judicial que solo se reconoce legalmente en Inglaterra a la mujer que nace con una vagina? A todas las personas que están sufriendo estas políticas, a todas las personas trans que están en estos países, ¿qué estamos? ¿Qué es lo que piensas tú? Estamos. Lo único que yo os voy a decir una cosa, que no es que yo me asuste, ni yo tengo pelos en la lengua. Lo único que me pasa es que tengo una fundación. Con la fundación no puedo hablar, ni de izquierda, ni de derecha, ni del medio. Y me tenéis que perdonar. No porque tenga miedo, sino que yo tengo en mi espalda muchas personas. Y esta gente hacen, fuera, Manolita, porque tienen el poder. Y vamos dando pasos atrás. Que lo sepa el colectivo. Es importante no dormirse ahí, ¿verdad? Que antes decíamos que no teníamos libertad, y ahora qué libertad tenemos. Y ahora estamos menos libertad, porque ahora está perseguido por todos. Por el móvil te tienen perseguido. Todo lo que pongan en el móvil, donde tú estás, donde no estás, lo que pone, lo que no pone, es todo. Entonces, y otra cosa que yo creo que os he comentado, sí. Ahora el colectivo, nosotras mismas, porque yo soy la primera que me voy a nombrar, porque no me voy a salir del cascarón de nada. Ahora mismo el colectivo somos los que no nos aceptamos el colectivo. Los celos de las mariquitas, los celos de todo. Si una es médico, esta ha llegado a médico, bueno, porque ha estudiado, porque se ha preparado. Y eso es lo que yo quiero en el colectivo, que haya jueces, que haya psiquiatras, que haya médicos, que haya psicólogos, que haya profesores, que haya de todo. O solamente tenemos que servir como yo de puta y frega. Nosotros somos inteligentes y tenemos cerebro. Y a nosotros nos tira un pellizco y nos duele como todo el mundo. ¿O es que se creen ustedes los tiesas de barro? Pues eso, ahora mismo el colectivo, como vean un mariquita que está un poquito daleado del ojo, o un mariquita que es fea, o una mariquita que no, pues ya esa no sirve ni para mariquita, según lo que hay ahora en el colectivo. ¿Y crees que eso ha cambiado respecto al pasado? Anteriormente sí. Hombre, claro, antes había mariquitas, hombre, claro, que teníamos que servir de payasa. En nuestros tiempos éramos las payasas, porque si nos invitaban a una boda o a un bautizo, entonces, porque yo tocaba las castañuelas, y iba a tocar las castañuelas, me daban una gaseosa, un refresco, le decían gaseosa, que había de limón y de naranja, era agua con un liquidito que le echaban, y un vasito morcilla en un casito pan, cuando ya tú hacías las 4 tonterías, el marisconeo, para que todo el mundo se riera, pues ya te echaban. Éramos circo. Ahora no. Ahora eso ha cambiado y es muy bien. Eso sí estoy yo muy contenta. Uh-huh. Que no tengo que yo hacer circo de nadie. Totalmente. Nada más que me da a mí la gana. Yo quiero hacerte el circo a ti, yo te lo hago a ti. Pero que yo vaya a casa de uno y me esté esperando el circo, no. Claro. Eso no lo vamos a permitir ya.
ni de derecha, ni de izquierda, ni el de frente. Esto ha ocurrido mucho en el show, en la televisión, utilizar la figura del mariquita para reírnos de él. Sí, eso, para eso nos totalmente. llevaban. Decía, El estereotipo. va a venir que se va a casa mía, porque las bodas se hacían en las casas, no se hacían en los restaurantes ni en ningún sitio, en el patio, se ponían unas mesas, las mesas que había en las casas, y unas sábanas blancas, se ponían las sábanas, no manteles, sábanas y con las flores de las plantas De las macetas, de ¿no? las los macetas patios, se cogía y se ponía pegado con un alfilerito para decorarlo. La esparraguera, le quedaban las hojas esparragueras sin puestas así, quedaba la mesa la más de graciosa. Y allí ya lo que había era chorizo, morcilla y tocino. Esa era la estaba que había, y no había una ensaladilla, ni una croqueta, ni una morcilla, chorizo y tocino, cortaditos vasitos. Ni jamón, ni gamba, ni nada. Había una boda aquí que era de don Gravier, la hija. Fue de alcalde de Arco, pero era un médico, el único que había más bueno en Arco. Entonces había 3 o 4 que iban con borricos. Iba con unos borricos montados a ver los enfermos. Y don Gravier se casó una hija. Este médico tenía un dinerito, hizo un cine de verano. Y la gente salían, los invitados entonces salía diciendo, había gamba. Fíjate tú, había esta gamba. Fíjate lo que decían en la boda. Que hoy la gamba, tú la ves, ya no quiere gamba. Totalmente. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? ¿Verdad que sí? El tiempo cambia mucho. Lo que no va a cambiar nunca es toda la labor que tú estás haciendo, por la cual te damos las gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Ha sido un placer estar aquí en tu entorno, en tu casita, en tu fundación. Y bueno, nos va a quedar para siempre un recuerdo maravilloso tuyo. Muchísimas gracias. Un placer. Para mí sí que ha sido un honor que me habéis traído las flores de Pero es que antes, porque ya lo habéis visto ya, vamos a darle un pequeño regalito a Manolita, que nos lo va a traer nuestro subdirector, por su generosidad, que nos hemos plantado aquí sin cita previa, ya se ha arreglado un momento. Y nos ha cogido. Te he dicho, Manolita, pero bueno, es que te has acostado así. Dice, no, es que con 2 cositas, aquí tenemos un detalle. Muchas gracias, Johnny, por tu hospitalidad, por tu generosidad y por tu buen hacer con la fundación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que haces. Por toda tu labor en todos estos años y por haber dedicado también una vida al arte. Así. Ahí. Mandan besos a distancia también. Y con esta imagen del ramo, de Manolita, Rafa, Josemi, volvemos a nuestro set para el siguiente episodio. Muchísimas gracias una vez más. Ahora no sigues contando. Ahora no sigues contando. Muchísimas gracias. Y al resto, hasta la semana próxima.